Vamos a entregar el Simón, perdón, al mejor largometraje o documental, lo gordo, si nos dejan los tambores, que están ya amenazando, los oscuros tambores que están ya en la calle en el Coso. Vamos ahí con entrega el premio a mejor largometraje o documental, la ínclita Paula Ortiz, realizadora, y Carlos Pérez Anadón, teniente alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, la verdad es que genera estos nervios de estar en el principal y de dar el premio al mejor largometraje, documental y de ficción. Yo solo quiero decir que a todos los que habéis empezado y terminado un largometraje con todas las horas que implica, las horas de sueño, las horas sin dormir, las horas de dolor de cabeza, las horas de alegrías y las horas de mucho sufrimiento, desde aquí creo que todos deberíamos ya darles un reconocimiento a todos aquellos que tienen una película y hoy la han presentado. No desestimemos nunca el poder que tiene una película para construir conciencias individuales y colectivas. Así que larga vida al cine aragonés, larga vida al cine español y larga vida a todos los cines del mundo que desean hacer películas hermosas. Bueno, pues por mi parte, muchas cosas a ser posible en poco tiempo. En primer lugar, agradecimiento a todos vosotros por hacernos pasar una tarde tan agradable y aquí, en el principal, en el teatro principal. Yo creo que una joya del Ayuntamiento de Zaragoza y, al fin y al cabo, un ancestro de cualquiera de lo que os dedicáis al cine. Estamos hablando ni más ni menos que de teatro. En segundo lugar, orgullo. Orgullo por estar con el Ayuntamiento de Teruel, con el Ayuntamiento de Huesca, lo cual demuestra que, si bien presupuestos poco, los ayuntamientos seguimos teniendo una cierta sensibilidad. Y esperar que siga siendo así también el año que viene, salvo que hayamos decidido que ya no hay presupuesto y nos presentemos también al premio a efectos especiales, que sería otra manera de funcionar en el ayuntamiento. En tercer lugar, un deseo, y es que esta tierra de cine, este cine que hace tierra, al año que viene pueda ser también una tierra de Film Commission, y que creo que valdrá la pena apostar por ello. Y finalizar con una premonición que estoy seguro que la vais a entender. Cuando al año que viene se hable del premio de largometraje, de todos los que han participado, estoy seguro que dirán, y dieron los premios Pablo Ortiz y un señor de Murcia, perdón, un señor del ayuntamiento. Bueno, y los nominados son... Trovadores. Iván Castel. Justicia. Ignacio Staregui. La encrucijada de Ángel Sanz Briz. José Alejandro González. Diplomática para salvar al máximo. Aragón Rodado. Vicky Calavia. Ha nacido gente decisiva de la historia del cine. Los inconvenientes de no ser Dios. Javier Macipe. El viaje de las reinas. Patricia Roda. Somos reinas. Somos reinas. Bueno, antes de leerlo, son todos amigos. No sabía exactamente los nominados y son todos compañeros y amigos, así que suerte. El Simón es para Justicia, de Ignacio Staregui.
emoción, qué momento. Como me ha dicho mi hermano, empezó con Garfunkel y ha terminado con Simón. Bueno, Justicia es el viaje de nuestra vida, lo sé. No sé lo que vendrá después, pero sé lo que nos ha traído. Nos ha permitido el conocer la industria y cómo se trabaja en otras comunidades autónomas, y os aseguro que están a años luz, por desgracia. Es decir, está en nuestras manos trabajar, pero está en las manos de la televisión, que empezó hace 3 años y que espero que siga y con más fuerza, y sobre todo de las autoridades. Y no estoy pidiendo, ni criticando, ni mendigando, sino que se nos respalde como otra industria, una industria más que da de comer y que queremos comer familias. Bueno, queda compartirlo con la familia, con los amigos, con el equipo que ha estado a las duras y a las maduras. La verdad que ha sido muy difícil sacar una película adelante, os lo aseguro, la hemos levantado a pulso. Incluso quiero desde aquí pedir perdón porque sé que hemos cometido muchísimos errores y ojalá tengamos la oportunidad en el futuro de enmendarlos. Quiero compartirlo con los inversores que realmente en los tiempos que corren apoyaron la película desde el principio, apoyaron la idea de un loco. Por ejemplo, Ámbar. ¿Qué sería el panorama cultural, musical, deportivo sin la presencia de esta empresa? Está donde otros deberían de estar. Y ojalá otras empresas del sector privado se involucrasen tanto, porque no tendrían por qué, y ahí están, respaldándonos. Quiero acordarme de la gente de Vas a Ver, de Splendor Films, de Saldaña, de Jaime y de Gloria, que han sido y son, y lo mejor de todo van a seguir siendo los mejores compañeros de viaje, que me han ayudado a producir la película y mi vida también. Y ya por último, compartirlo con Jovic, que es un gigante en todos los sentidos, y por último dedicárselo a 2 personas que ya no están con nosotros y que es curioso como gente que está en la cima de su profesión, por el carisma que tienen y el talento que tenían, y sin embargo nos apoyaron y confiaron en gente que estaba empezando. Entonces este premio se lo quiero dedicar a Manuel Vicaría y a Alex Ángulo.